Hola a todos, bienvenidos a este espacio académico virtual. Mi nombre es Luisa Fernanda Cruz, soy docente del área de Biología y Química del Colegio George Washington School, sede de La Calera. Bienvenidos. A continuación voy a explicar el contenido teórico presentado en la guía 1 y 2 para el grado 11 de la asignatura Química. Como ustedes pueden observar en el título de la presentación, la he titulado Hidrocarburos. ¿Cuál va a ser el contenido a tratar? Vamos a hablar sobre los alquenos y alquinos y cómo se van a nomenclar o la forma en que ellos se escriben. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso sobre los alcanos. ¿Qué son los alcanos? Los alcanos son compuestos orgánicos que se van a unir a través de enlaces sencillos o enlaces sigma y van a tener hibridación sp3. Tenemos la fórmula general. Aquí recuerden que por cada carbono se va a duplicar la cantidad de hidrógenos. Es muy sencillo. Recuerden que para el metano, que tiene un carbono, va a tener 4 hidrógenos. Pero ya el caso del carbono, al tener 2 carbonos como el etano, van a tener 6 hidrógenos y así sucesivamente. Bien, ¿cuáles son las propiedades físicas generales de estos compuestos? Pues que del carbono 1 al carbono 4 quiere decir que el metano, etano, propano y butano van a encontrarse en estado gaseoso a temperatura ambiente. Del carbono 5 al carbono 16, como ustedes pueden evidenciar sus nombres, van a encontrarse en estados líquidos, y del carbono 17 en adelante van a ser estado sólido. Recuerden que los que están en estado sólido se les conocen como parafines. ¿Qué características organolépticas tienen? Son incoloros e inodoros. Generalmente son insolubles en agua, o sea que estos compuestos son apolares. Sus puntos de fusión y ebullición se elevan a medida que el compuesto tiene mayor cantidad de carbonos e hidrógenos. ¿Esto qué quiere decir? Que el punto de fusión del metano va a ser mucho menor que el punto de fusión del hexadecano. ¿Esto por qué se debe? Por el aumento de la cantidad de carbonos e hidrógenos, como dice el enunciado, le va a aportar una mayor masa atómica, a mayor peso a los compuestos, por lo tanto, al ser más pesados, sus puntos se van a elevar, sus puntos tanto de fusión como de ebullición. Propiedades químicas, tenemos que ellos arden con una llama no muy luminosa y van a producir dióxido de carbono y agua. Recuerden que esta reacción es un proceso de combustión completa. Bien, pasemos a hablar de los alquenos. Entonces, son hidrocarburos hidrosaturados, que se caracterizan por presentar al menos un doble enlace de su estructura. ¿Esto qué quiere decir? Que ya aquí no se van a manejar solo enlaces simples, sino que vamos a tener un doble enlace entre carbono y carbono, mínimamente uno, como ustedes van a apreciar a continuación en estas fórmulas. Tenemos que el etano, si se dan cuenta, en la fórmula semidesarrollada CH2CH2, ahí se comparte el doble enlace. Recuerden que esa unión siempre va a ser entre carbono y carbono para estos casos. El propeno va a tener un doble enlace y el otro va a ser un enlace sencillo. Como pueden ustedes observar también el buteno, el penteno y el hexeno. Mínimamente va a tener un enlace doble. Bien, chicos, ¿cómo va a ser la nomenclatura? Es similar en el caso de los alcanos. Vamos a usar los mismos prefijos, et, prop, but, pent, etc. Y lo que vamos a hacer es reemplazar la terminología ano por eno, como ustedes están observando en la tabla a continuación. O sea que ya no vamos a hablar del etano, sino del eteno o etileno. Quiero hacerles una claridad acá. Si se dan cuenta, con los alcanos empezábamos a hablar desde el carbono 1, pero aquí para que exista un doble enlace necesito que haya la interacción entre dos carbonos. Por eso el compuesto más pequeño para los alquenos y para los alquinos de una vez va a ser de 2 carbonos. Por eso empezamos a hablar de eteno o etileno, como ustedes pueden evidenciar. Les estaba mostrando, por supuesto, estas fórmulas semidesarrolladas. Si se dan cuenta, tenemos en esta tabla el nombre que se le da por UPAC. Tenemos la fórmula global, quiere decir las cantidades que vamos a manejar tanto de carbonos como de hidrógenos para los alquenos y cómo se escribiría. Bien, chicos, aquí es importante resaltar en estos puntos que en el caso de los alquenos tenemos que decir en qué carbono se encuentra la insaturación o el doble enlace.
Para el caso del buteno, si me dicen 1 buteno, observamos que de izquierda a derecha se empieza a numerar la cadena. Por lo tanto, ese va a ser el carbono 1 y ahí vamos a encontrar la insaturación. En caso de que sea el 2, si se dan cuenta, también ha sido numerado, en este caso ha sido numerado de derecha a izquierda, ese va a ser mi carbono 2. Por lo tanto, ahí voy a encontrar entre el carbono 2 y el carbono 3 la insaturación. Y sucede, caso contrario, sucede para el 2-penteno. Se observan, empezar la saturación a contar, el número de carbonos se empieza a contar de izquierda a derecha. Bien. ¿Cómo los vamos a nombrar? ¿Cómo es la nomenclatura, chicos? Disculpen. Bien. Tenemos que la nomenclatura, entonces vamos a identificar la cadena principal. Es similar a como les explicaba cómo se tenían que nombrar los alcanos con largas cadenas ramificadas. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Tenemos que para el caso se encuentran 6 carbonos y han sido numerados de derecha a izquierda. ¿Cuál es la razón? Porque la doble insaturación tiene que tener en la posición del carbono debe ser la menor posible. Si contamos de izquierda a derecha, se darían cuenta que la insaturación quedaría en el carbono 4, pero si la contamos de derecha a izquierda, observamos que nos queda en el carbono 2. Por lo tanto, va a predominar eso, que quede en el menor número. Por lo tanto, es de derecha a izquierda. Entonces, en este caso escribimos 2 raya hexeno, porque es una cadena de 6 carbonos, por lo tanto, el prefijo va a ser ex y el sufijo eno, como ustedes observan. Listo, chicos. Dice que en el segundo paso o segunda recomendación, si posee ramificaciones, se busca la cadena más larga que contengan doble enlace. Esto es importantísimo, ya que como estamos identificando las insaturaciones, siempre recuerden que la cadena principal para los alquenos debe encontrarse el doble enlace o los dobles enlaces dependiendo de la cadena. Bien, aquí tenemos un ejemplo con una pequeña ramificación y con algún radical presente. Entonces nos dicen que la posición del doble enlace se indica mencionando el número del primer carbono del doble enlace. Entonces, si se dan cuenta, vamos al ejemplo. Identificamos que hay una cadena de 5 carbonos, es nuestra cadena más larga. Recuerden que cuando ya hay un alqueno, siempre la cadena principal debe estar la insaturación o el doble enlace. Entonces, en nuestra cadena vamos a tener el doble enlace. Entonces va a ser de 5 carbonos. Recuerden que va a ocupar la posición, el menor número va a ocupar la posición de la insaturación. En este caso va a ser el número 1. Y si identifican nuestro radical CH3CH2 es un etil. Entonces recuerden que para nombrarlo tenemos la posición donde se encuentra el radical y se nombra en primera instancia. Entonces sería 2-etil. Luego nombramos la posición donde se encuentra la insaturación, 1, y si es una cadena de 5 carbonos va a ser el prefijo pent y luego la terminación en 2-etil, 1-penteno. Así se nombraría esta cadena. Espero que hasta ahora esté siendo claro la forma en nomenclar este tipo de compuestos. Bien, ¿qué pasa si hay si hay más de un doble enlace? Como dice la recomendación, es importante nombrar en la posición donde se encuentran esos dobles enlaces. Entonces tenemos esta cadena de 4 carbonos donde existen 2 dobles enlaces. Entonces aquí predomina hacerlo de izquierda a derecha porque si lo hacemos de derecha a izquierda van a mirar que los números van a aumentar. Recuerden que las insaturaciones deben llevar el número más pequeño posible. Entonces en el caso izquierda a derecha va a ser en el carbono 1 y en el carbono 3 donde encontraremos las insaturaciones. Entonces recuerden que si tenemos 2 insaturaciones, se le va a llamar dieno. Si vamos a tener 3 dobles enlaces, trieno. 4 insaturaciones, tetraeno y así sucesivamente. Son más comunes los dienos y los trienos, les soy franca.
¿Cómo nombraríamos este compuesto que ustedes observan acá? Entonces, sabemos que tenemos la insaturación. Las insaturaciones se encuentran en el carbono 1 y el carbono 3. Si se dan cuenta, en el carbono 2 tenemos un radical. Ese es el radical metil. Entonces, iniciamos la escritura nombrando el radical. Está en el carbono 2, por lo tanto sería 2-metil. Y luego diríamos, empezamos a nombrar las posiciones de nuestros dobles enlaces. 1,3-butadieno. Ese sería el nombre de este compuesto. 2-metil 1,3-butadieno. But, recuerden porque tenemos 4 carbonos y ese es el prefijo para 4. But. Bien, y por último, y no menos importante, hablamos de que tenemos también tenemos radicales con doble enlace. Este es similar al propil, si ustedes se dan cuenta, porque tiene 3 carbonos y nos indica que se encuentra el doble enlace en el carbono 2, por lo tanto sería el 2-propanilo. Ok, chicos. Para finalizar la sección de alquenos, vamos a hacer un pequeño resumen con sus propiedades físicas y químicas. Entonces, vuelvo y juega la definición de los alquenos. Se le conocen como olefinas, se caracterizan por su doble enlace y esto es una abreviación sp2. Va a tener un enlace sigma y un enlace pi, como alcanzamos a ver en clase. Esta es la fórmula general. Si se dan cuenta, ya empezamos a reducir la cantidad de hidrógenos presentes en la estructura. Por lo tanto, ya no se van a contar en el caso por cada carbono. Aquí ya se va a reducir de 4, pasamos a 2 carbonos. Y así sucesivamente con los demás. Bien. ¿Qué propiedades físicas tienen estos compuestos? Entonces, hablamos que elementos como el eteno, el propeno, el buteno, o sea, compuestos de 2, 3 y 4 carbonos, se encuentran en estado gaseoso a temperatura ambiente. Los alquenos que van del carbono 5 al carbono 15 van a encontrarse en estado líquido y del 15 en adelante los encontraremos en estado sólido. Por lo general, el punto de ebullición y fusión, además del estado de viscosidad de estas sustancias, va a aumentar a medida que aumenta la cantidad de carbonos. Quiere decir, mis queridos estudiantes, que el punto de fusión del del eteno, va a ser mucho menor al punto de fusión que va a tener el pentadeceno. ¿Listo? Es diferente en las medidas del estado sólido, cuando se encuentra entre estado sólido y líquido de un compuesto de 3 carbonos al de uno de 15 o 16 carbonos. Espero que esa parte sea clara. ¿Qué otras características tienen? Los alquenos son incoloros, muy ligeramente solubles en agua, mientras que el etileno, el que tiene 2 carbonos, se le encuentra un olor característico muy, muy suave. Bien, ¿qué propiedades químicas? Entonces, el eteno o etileno es la materia prima más empleada en el ámbito industrial. De aquí es donde obtenemos la mayoría de los polímeros. De aquí viene esta industria, la cual permite replicar este compuesto cualquier cantidad de veces. Me refiero a que lo que hace esto, se toma el eteno y se duplica la cantidad de veces que sea necesario para formar esas películas que encontramos en los plásticos. Algunos ejemplos aplicativos de los alquenos, tenemos por ejemplo el dicloruro de etileno. ¿Cómo sería nombrado en la nomenclatura IUPAC? Este dicloruro de etileno es nomenclatura tradicional. En la IUPAC sería 1,2-dicloroeteno. Ese sería el nombre por la IUPAC de este compuesto. Quiere decir que se reemplazan 2 hidrógenos por 2 cloros para formar esta sustancia. Se utiliza como disolvente en la manufactura de insecticidas. O sea que estamos viendo que los alquenos los utilizan como componentes para plaguicidas inmunizantes y otro tipo de productos que no se van a disolver fácilmente en el agua. También tenemos que el etileno se utiliza en la producción de polietileno, y el polietileno es el nombre técnico de los plásticos que son altamente resistentes a ataques químicos. Chicos, espero que les llame la atención. Podríamos, si a ustedes les interesa, hacer un foro respecto a los plásticos y el proceso de polimerización que se ha dado durante el siglo XX, cómo ha evolucionado y en qué vamos en estos días. Les dejo esa inquietud. Bien, chicos, ahora pasaremos a hablar sobre los alquinos.
Estos son hidrocarburos que presentan en su estructura un triple enlace. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener un enlace carbono-carbono, donde recuerden que el carbono siempre va a tener su tetravalencia, o sea que va a tener 4 enlaces. En este caso quiere decir que se va a unir por 2 enlaces pi, uno enlazante y otro antienlazante, y por un enlace sigma. O sea que me va a representar una estructura, una hibridación tipo sp. Este triple enlace se considera un grupo funcional a representar un sitio activo de la molécula y por lo tanto es el responsable de la reactividad de los mismos. O sea que esto ya va a empezar a considerarse como un grupo funcional. Esta insaturación es importante porque ya vamos a trabajar desde las aplicaciones que tienen los alquinos en la industria y van a permitir por su alta densidad que se generen otro tipo de procesos. Bien, tenemos esta tabla, chicos, como ustedes pueden observar tenemos el nombre, aparece acetileno, este es el nombre tradicional. Les comento una cosa, en orgánica existe cualquier cantidad de nombres tradicionales porque las personas que iban realizando síntesis orgánicas durante el siglo XVIII y el siglo XIX les daban los nombres que ellos consideraban. Ya esto se vino a unificar en la UPAC finalizando el siglo XIX, prácticamente, que es cuando se funda la UPAC en 1889 aproximadamente. En esas épocas, entonces hay nombres que aún se conservan, digamos que es ya por el uso y por la aplicatividad que tiene. Entonces, el acetileno, por el nombre de la UPAC, sería etino. Si ustedes observan, tenemos 2 carbonos, el triple enlace, permítanme acerco, triple enlace, y solo los acompañan 2 hidrógenos para completar cada carbono su tetravalencia. Observamos el punto de fusión y ebullición. Si se dan cuenta, el punto de fusión es menos 82 grados Celsius y el de ebullición menos 75 grados. ¿Qué quiere decir? Que a temperatura ambiente, normalmente como se encuentra, hablando de Bogotá, entre los 12 grados y los 20 grados centígrados, esto se encuentra en estado gaseoso. Y si seguimos observando los demás componentes como el propino, butino, pentino y hexino, nos damos cuenta que el punto de fusión es bajo cero, es por debajo de cero. Por lo tanto, también podemos estarlos encontrando en estado gaseoso, pero nos damos cuenta que solo aplica para el propino. Ya para el butino, el pentino y el hexino ya aumenta sus grados de la estabilidad para pasar de estado líquido a gaseoso, por lo tanto es probable que los encontremos en estado líquido. Si observan también, aquí estos compuestos solo tienen un triple enlace. Los demás enlaces que se van a conformar en estas cadenas lineales van a ser enlaces sencillos. También es importante mencionarles, chicos, que tanto para los alquenos como los alquinos tenemos que indicar el número, la posición donde se encuentra el triple enlace o la insaturación. Un cafecito, espero invitarlos y podernos tomar un cafecito un día de estos. Bien, ¿cómo los vamos a nombrar? Entonces, vuelve y juega. Tenemos nuestra cadena carbonada, la que ustedes observan. Es similar a lo que sucede con los alcanos y alquenos. Vamos a buscar la cadena principal, le vamos a dar una numeración. Aquí también juega que va a ser la numeración mucho más reducida. ¿A qué me refiero con esto? Que cada triple enlace va a tener la menor numeración posible. Si observan en el ejemplo de esta cadena que tiene 8 carbonos, si lo hacemos de izquierda a derecha, aumentaría el número de la posición del carbono para indicar ese triple enlace. Por eso, para el ejemplo también se hace de izquierda a derecha. Discúlpeme, de derecha a izquierda. Entonces, tenemos que, para este compuesto, también ubicamos que tenemos un radical. Si es de un solo carbono, es el radical metil. Por lo tanto, vamos a llamar este compuesto, como ustedes pueden observar en el título, 6-metil porque estaría en el carbono 6. Ubicamos el número, en la posición del carbono donde se encuentra la insaturación, el 3.
La cadena tiene 8 carbonos, el prefijo oct y la terminación ino. Entonces, 6-metil-3-octino es el nombre de este compuesto. ¿Listo? Bien. Como pueden ustedes observar en la presentación, dice que la numeración comienza siempre en el extremo de la cadena más cercano al triple enlace, de modo que recibe el número más bajo. Ok. ¿Qué sucede cuando tenemos un triple enlace y un doble enlace en la misma cadena? Le vamos a dar la prioridad, va a tenerla el doble enlace. Bueno, aquí en este caso la cadena principal siempre va a tener el triple enlace, pero se va a nombrar en primer lugar el doble enlace. ¿Listo? Recuerden que la cadena principal, cuando hay un doble en triple enlace, va a ser el triple enlace. Discúlpenme ahí, triple enlace. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a ubicar, en este caso, el número más pequeño lo va a tener el doble enlace y el número mayor lo va a tener el triple enlace. Entonces, es una cadena, si contamos, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 carbonos que tiene esta cadena. 7 carbonos. Entonces, para el carbono 1 es el que va a tener el doble enlace, si lo pueden observar, y en el carbono número 6 empieza el triple enlace. Entonces, vamos a empezar a nombrar el doble enlace. Entonces, está en el carbono 1. Aquí escribimos de una vez la cantidad de carbonos totales porque esta es una cadena sencilla. Entonces, es ept porque son 7 carbonos. Luego tiene la terminación en porque me va a indicar que en el carbono 1 de la cadena de 7 carbonos está un doble enlace, hepten. Luego ponemos estas rayitas como ustedes pueden observar para indicar la posición ahora del triple enlace, que es en el carbono 6. Entonces, carbono 6 y la terminación ino. Un hepten, 6 ino. Esto sería para cuando tengamos un doble enlace y un triple enlace en un mismo compuesto. Este tipo de compuestos se le conocen como eninos. Ese es el nombre. Ok, chicos. Espero que esto les haya quedado claro en la forma de nomenclar. Cualquier duda estaré pendiente por vía correo electrónico, por la plataforma, para poderles enviar información y poder tener ya un foro más adelante para poderlo discutir. Por último, les voy a cerrar con las propiedades físicas y químicas de estos compuestos. Entonces, nuevamente damos la definición, que son hidrocarburos saturados, que van a tener un triple enlace y van a tener una hibridación sp. ¿Qué propiedades físicas tienen? Entonces, que los primeros 3 compuestos, entonces el etino, el propino y el butino, son gases y los demás van a encontrarse en estado sólido y líquido, y eso lo pudimos evidenciar aquí en la tablita por los puntos de fusión y ebullición presentes. Dicen que son insolubles en agua, se disuelven en disolventes orgánicos como el éter etílico, benceno, tetracloruro de carbono. Estos son también compuestos orgánicos. Se dan cuenta, espero poderlos estar trabajando con ustedes a lo largo del bimestre para poder que haya una comprensión que tenemos como compuestos polares y como compuestos apolares, porque ya aquí hablamos de fuerzas intermoleculares, fuerzas de Van der Waals y de London que permiten esa interacción entre estas moléculas. Aquí sucede igual que para los alquenos. A medida que se aumenta el punto de fusión y ebullición de los compuestos, va a aumentar la masa molar. Eso va a indicar también que los compuestos van a ser mucho más insolubles a medida que va aumentando también la cadena carbonada. Bien, ¿qué propiedades químicas tenemos para los alquinos? El más utilizado y conocido es el acetileno o el etino, el cual tiene las siguientes propiedades. Es un buen combustible, arde con el aire, es una llama muy luminosa, por lo cual se usó como fuente de energía para crear las lámparas de acetileno durante el siglo XIX. Y su combustión desarrolla mucho calor. Actualmente se utiliza como los supletes de acetileno y sirven para cortes de lámina de acero. Para eso se utiliza el acetileno. Así que, chicos, esta es como la información más puntual sobre estos compuestos. A continuación vamos a hablar de las actividades propuestas para la guía de trabajo.
Entonces, les pido de como actividades que elaboren un mapa mental o conceptual sobre los hidrocarburos, de los alcanos, alquinos, alquinos, a través de ejemplos de aplicaciones que sean en el mundo a nivel industrial, sobre todo en el campo de los petroquímicos. A continuación, les pido que nombren estos 3 compuestos, que leen la numeración, la nominación a partir de la teoría que se encuentra explícita en el documento, o también a través de este video, que espero les haya quedado claro cómo se puede nombrar. También tenemos los siguientes compuestos para que a partir del nombre ustedes creen la estructura. Si se dan cuenta, también tenemos el manejo de halógenos y de radicales para que ustedes puedan realizar ejercicios y quede clara esta comprensión. Básicamente esto es más de memorización y de práctica, es algo más mecánico para que ustedes lo puedan desarrollar. Al final les pido que realicen consultas sobre las aplicaciones de los hidrocarburos y los efectos en el ambiente para que hagan una reflexión y que ustedes también puedan dar su opinión con el uso de los derivados del petróleo y cómo podría Colombia o específicamente Bogotá, si lo queremos centrar, para la transición de consumo de fuentes de energía de combustibles fósiles a energías limpias. Bien, chicos, si ven que usted es muy corto para escribir esto en una media cuartilla o media página, pueden hacerlo en una página. Pero mi interés es que ustedes puedan consultar y que puedan refutar, argumentar en ese escrito. Por último, en la segunda guía, si se dan cuenta, está todo en inglés. La idea del ejercicio es para que ustedes manejen el vocabulario. Si se dan cuenta, estos términos son de la versión británica. Entonces es más para el manejo como tal de términos. Y les pido aquí que realicen un mapa mental en inglés, por supuesto, sobre los alcanos, alquinos y alquinos. Chicos, les agradezco por su atención. Espero que esta guía haya sido de su total claridad. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, remítanse a la plataforma, al correo. Espero sus mensajes y por favor cuídense mucho, permanezcan en sus casas en esta época coyuntural en la que estamos viviendo, no solo como país, sino como civilización. Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Y hasta una próxima oportunidad. Que tengan muy buena tarde, chicos. Gracias. Como ustedes pueden evidenciar, sobre la pantalla tengo mi correo electrónico con el cual ustedes pueden escribirme para solucionar cualquier duda que tengan respecto a las guías de trabajo o a las clases presenciales que tuvimos. No se olviden también de utilizar la plataforma institucional CICE a través de comunicados, también para hacerme saber todas las dudas e inquietudes que tengan de tipo académico.